Cuando Dios te hace sentir solo, ¿qué propósito podría estar escondido detrás de ese silencio? Imagina una casa pequeña al borde del camino, una lámpara que parpadea al caer la tarde y una mujer cuyas manos llevan la historia de muchas mañanas de pan y trabajo. Esa mujer se llama Marta. Sus manos conocen el calor de la masa, el frío del río cuando lavaba la ropa, el surco en la tierra donde plantaba zanahorias. Vivió una vida plena, un esposo que volvía al atardecer con las botas llenas de barro y un hijo, Daniel, que corría por el patio persiguiendo sueños como si fueran mariposas. Había una rutina que parecía una promesa: el pan en la mesa, la olla humeante, la risa que llenaba las paredes. Pero la vida apaga y enciende cosas de maneras que nadie espera. La enfermedad llegó primero como rumor y luego como rostro. El esposo se fue y la casa se quedó con mucho eco. Daniel, con sus propias necesidades y urgencias, se marchó a la ciudad buscando trabajo y oportunidades. Las cartas se hicieron menos frecuentes y las visitas se contaron en dedos. La casa de Marta se fue haciendo cada vez más grande en su silencio. Si te sientes solo hoy, recuerda que la soledad no siempre es vacío absoluto. A veces es un taller donde se remodela el corazón. En los días largos que siguieron, Marta tomó decisiones que no llamaban la atención. No buscó aplausos ni señales. Se limitó a continuar con lo que sabía hacer mejor: dar. Abrió la puerta a los viajeros que pasaban por el camino, una taza de té caliente, un pedazo de pan y una conversación breve que devolvía al viajero un poco de dignidad. En otra tarde, cuando la lluvia dejó el sendero lodoso y los niños del pueblo buscaron refugio, Marta encendió el fuego, preparó caldo y les contó historias de antes, de santos desconocidos y oficios sencillos. Los niños se fueron con el estómago lleno y una sonrisa que duró días. Una noche, mientras el viento jugaba con las hojas del viejo árbol del patio, Marta recogió el pan sobrante y lo repartió entre las manos arrugadas de una vecina que vivía sola. No eran gestos dramáticos, eran fieles, pequeños, repetidos. Regaba su jardín como quien cultiva paciencia, arrancaba las hierbas, protegía las plantas jóvenes, compartía semillas con quien llegara. Estos actos no la hicieron famosa, pero fueron surcos invisibles que la comunidad fue siguiendo sin darse cuenta. Lo que parecía olvido era siembra. El tiempo tiene una forma de mostrar las cosas que el momento no permite ver. Un día, Marta cayó enferma. Ya no pudo caminar al mercado ni llenar la olla con la misma facilidad. La noticia corrió, como las cosas buenas y tristes suelen correr, y la gente que una vez recibió su pan y sus historias comenzó a devolver, con interés acumulado, lo que habían recibido. Vecinas llevaron sopas calientes. Un joven que pasó por su casa le trajo remedios. Alguien puso una manta extra sobre la cama. Fueron gestos modestos, pero llenos de reconocimiento. La comunidad que ella había formado en silencio vino a cuidar de ella. En medio de esa fragilidad, Daniel regresó. No fue una entrada triunfal, fue un paso lento, con la mezcla de culpa y alivio que trae todo regreso verdadero. Se sentó junto a la cama de su madre y la escuchó contar, como siempre, pequeños relatos sobre panes compartidos y manos amigas. Fue entonces cuando entendió algo que la distancia le había impedido ver. Su madre no había vivido para sí misma en esos años de ausencia. Había ido tejiendo redes de afecto que ahora sostenían su final. El amor que él creía perdido no se había evaporado. Se había multiplicado en otras manos, en otras bocas, en otras camas donde las historias de Marta seguían alumbrando. Ese reconocimiento no fue una promesa de soluciones mágicas, ni una garantía de que todo volvería a ser como antes, pero trajo paz. Daniel, con los ojos humedecidos, comprendió que la soledad de su madre había tenido un propósito oculto. La había preparado para ser instrumento de consuelo. Lo que en un principio parecía abandono, se reveló como un tiempo en el que el corazón de Marta se agrandó hasta acoger a quienes la necesitaran. Los niños la llamaban Abuela Marta, aunque no fueran de su sangre. La llegada de cada uno era una confirmación silenciosa de que sus días de soledad habían hecho posible algo más grande que ella misma. Después de recuperarse un poco, Marta aceptó ir a colaborar en un pequeño orfanato que quedaba cerca, allí donde algunos de los niños que ella solía alimentar necesitaban cuidados más constantes. No buscó un título ni reconocimiento, simplemente fue. Tejió mantas, enseñó a amasar pan y a nombrar las plantas del jardín. Se convirtió en la presencia que hacía que un lugar duro sintiera hogar. Sus manos volvieron a trabajar, ahora llenas de niños que la abrazaban y de adultos que miraban con agradecimiento.
En la tarde, cuando la luz se inclinaba sobre los rostros pequeños, Marta sentía que las noches largas que alguna vez la asustaron, ahora tenían sentido. La historia no evita el dolor. En sus últimos años, la salud de Marta se fue volviendo frágil como una hoja seca. Sin embargo, la gente que ella había sostenido regresó con la misma ternura con que había sido sostenida. Traían flores sencillas, alguna mermelada casera, una silla donde sentarse a contar sus propias vidas. Daniel estuvo cerca, ya no ausente, aprendiendo a sostener el legado de una madre que le enseñó sin sermones. En su lecho final, rodeada de voces conocidas y del murmullo de un pueblo que la reconocía, Marta murió en paz. No fue un acto espectacular, fue la culminación serena de una vida que había convertido la soledad en servicio. ¿Qué lección queda para quien escucha hoy? Que la soledad puede ser, en manos de Dios, una preparación. No afirmo que toda soledad tenga un propósito divino palpable, ni que los días difíciles sean siempre el preámbulo de algo hermoso. No sería honesto. Pero sí digo que, en muchas historias humanas, el silencio ha sido la tierra fértil donde brotan gestos de amor que luego sostienen a comunidades. Lo que das en la quietud, un pan compartido, una historia contada, una hora de compañía, no desaparece sin dejar rastro, vuelve de maneras que a menudo no podemos planear. Si esta historia te habla, si hay una temporada de sequía en tu alma, considera un gesto pequeño esta semana. Comparte un alimento, escucha a alguien que pasa, ofrece una hora de tu tiempo. No prometo que cambiará todo de inmediato, pero sí es cierto que el servicio humilde construye puentes. Comparte en los comentarios si alguna vez te has sentido solo o si conoces a alguien que necesita escuchar esto. Tu palabra puede ser la semilla que otro necesita. Padre, en tu quietud te pedimos claridad. Cuando la soledad pesa, muéstranos manos para servir y ojos para ver a quienes nos rodean. Danos fuerza para persistir en pequeñas fidelidades y gracia para recibir ayuda cuando la necesitamos. Que nuestras horas solitarias no sean desperdicio, sino preparación para hacer luz donde se requiera. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite consuelo y considera cuál pequeño acto de servicio puedes hacer esta semana. Si quieres más reflexiones como esta, suscríbete y acompáñanos en la próxima entrega. Hay muchas historias que esperan ser encontradas en la quietud.